la última vez que ella se comunicó con su escolta, con su esquema de seguridad? Antenoche a las 8 de la noche. ¿Y ese escolta qué les dice a ustedes? ¿Usted ha podido hablar con él, coronel? Personalmente yo no, pero sí los hombres de policía judicial que están recolectando los elementos materiales probatorios. Le tomó una entrevista el día de ayer. ¿Y qué ha dicho ese escolta, coronel? No, simplemente que sobre las 8 de la noche del día anterior fue la última comunicación. Ella le pidió el favor de que le llevara una comida a esa hora y esa es la hora en que él la ve a ella. ¿Había alguna situación al margen de los problemas anormal, perdóneme, coronel, en ese lapso? ¿El escolta reporta algo que hubiera ocurrido ese día, el día anterior de la muerte de la juez Polanía? No, manifiesta que él ya se retira a descansar hasta el otro día en la mañana cuando intenta comunicarse por vía telefónica con ella y ella no responde. Coronel, pero al margen, digamos, de esos problemas y asuntos de seguridad, ¿han ustedes también conversado con el ginecobstetra para entender si de pronto también tuvo episodios de depresión postparto y dado el historial clínico que tenía la juez Polanía? Mire, el caso fue anoche. Nosotros hasta ahora estamos recolectando elementos materiales probatorios y evidencia física. Lo que hicimos ayer fue salvaguardar la vida del menor de edad porque sí se encontraba bastante deshidratado. Creemos que llevaba más de 12 horas sin recibir alimento. Tocó ser trasladado a una clínica de mayor complejidad, a una UCI pediátrica, debido pues al grado de deshidratación que presentaba. Sin embargo, les puedo decir que el menor en estos momentos se encuentra estable. Sí. ¿Cuál es el futuro de ese bebé, coronel? ¿Quién se queda con él? ¿El papá? Va a ser entregado a la ICF y ellos van a ser la entidad que entreguen a las personas que correspondan al menor de edad. ¿Pero la custodia en ausencia de la mamá no es automáticamente para el papá? Ellos no convivían juntos y hasta el momento las informaciones que tenemos es que el menor no haya sido registrado. ¿No había sido registrado el papá del bebé? ¿El bebé? El bebé. Sí, el bebé no había sido registrado. Tenía 2 meses de nacido. Sí, solo tiene certificado de nacido vivo. Vale. No, pues terrible que termine en manos de bienestar familiar, ¿no? Esos son los protocolos y ella es la entidad que determina a quién se le entrega ya al menor. Nosotros lo que hacemos es el restablecimiento de los derechos. Vale. Coronel, gracias por acompañarnos, gracias por compartir la información con los oyentes de Blue Radio. Néstor, que esté muy bien. Muy bien, muy amable, es el coronel Fabio Ojeda desde Cúcuta. Felipe, me llega desde Cúcuta, norte de Santander, de fuente de la Fiscalía. Le encontraron papeletas de cocaína 26 en el apartamento de la juez. Razón por la cual hay indicios para pensar esta mañana que fue una sobredosis de droga lo que produjo la muerte de la juez Vivian Polanía. Pero no solo eso, Felipe. Cada cosa es peor. No, esto es terrible. Encontraron, dice el coronel Ojeda, que van a investigar en el SPOA, que es el Sistema de Información de la Policía. Sí. Hay denuncias de la juez contra su pareja por maltrato intrafamiliar. Mejor dicho, tenía mala relación con el papá del bebé y aparentemente, o por lo menos esto es lo que dice la denuncia, había habido algún signo o alguna denuncia por violencia y agresión del señor a la juez Polanía. No. Imagínese, Felipe, en lo que estamos metidos. Es que ahí vuelvo y le digo, ahí toca esperar a ver a qué conclusión llega la fiscalía, que es la que tiene que investigar qué pasó ahí, los antecedentes y... Estoy pensando, Felipe, es en el bebé. El bebé no, pues ya nos dijo, ya el bebé para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, imagínese. No tiene registro civil, no ha sido identificado. Sí, pero el bienestar familiar se lo termina entregando a algún familiar, a la abuela probablemente, pues ojalá, o al padre, pues digamos, no sabemos todavía, digamos, cómo es la condición del padre, porque lo que dijo nuestro entrevistado es que no había el registro, con lo cual él lo que quería decir es que no hay la prueba, digamos, de la filiación y de que no se sabe, digamos, si él es el padre o no, o quién. Entonces, eso, digamos, estaría por establecer, pero seguramente bienestar familiar termina entregándosela a la abuela, quizá. La clave es abuela, Héctor iba a decir eso, la clave es ella, la mamá de la juez Vivian Polanía, que seguramente era la persona más cercana a la juez, muerta anoche, repito, increíblemente en el departamento de Norte de Santander. Néstor, ella es la que autoriza a la escolta a ingresar al apartamento, entonces muy probablemente sea ella la que tiene la custodia del bebé, ojalá sea así.
Sí, así es. Son las 7 de la mañana. Todo 5 poco minutos. claro, ¿no? Todo, Sí, Néstor. Todo oscuro, todo todavía no se sabe. Todo cada vez más dramático. Claro. Padre, porque a la noticia de la muerte de la señora juez, Que ya es una tragedia, la del niño es una tragedia. morir al lado del bebé, Por el Dios. futuro del bebé, el tema de las papeletas de cocaína que encontraron en su apartamento, cada Néstor, ingrediente. A mí ahora el tema el- de que su última publicación fuese una sentencia sobre el tema de salud mental me parece un indicio importante, porque No, claramente... había dicho en la entrevista aquí, María Consuelo, Así ella es. dijo que tenía unos problemas de salud mental Sí. y había contado que sufría de episodios de depresión y Así que es. tomaba Néstor, ansiolíticos. estuvo Ahora- hace unos meses hospitalizada por episodios y por tratándose de esquizofrenia. Por eso había estado ausente del despacho judicial durante algunos meses. Es decir, ella tenía unos antecedentes Esquizofrenia. difíciles de salud mental. No, pues ya estamos Sí, hablando. no, y complica la esa situación. publicación es una pista muy clara. Ahora, por ahora, los focos en el Instituto de Medicina Legal, ¿no? Que hoy o mañana deberá dar su dictamen y ahí pues sabremos si había sustancias alucinógenas en su cuerpo, si había signos o no de violencia, y cuál es finalmente la causa de la muerte. Y esa es la prueba reina en este tipo de casos, ¿no? Porque esa prueba descarta el suicidio o lo confirma prácticamente de entrada. Sí, no, la tesis de las papeletas de cocaína efectivamente será clave. 7 de la mañana, 6 minutos. Felipe, me preguntan aquí algunas personas, Sí. ¿por qué no había registrado al bebé? El bebé está a punto de cumplir 2 meses. No sé, porque supongo que ella como mamá que tuvo tiempo de preparar, como juez que conoce las leyes, sabe que el registro del bebé eso es de lo primero que se hace, En ¿no? el primer Normalmente- mes normalmente No, se normalmente pide. se hace en la clínica. Normal- Hay también. acuerdos Hoy entre día la se hace en clínica la y la clínica diagnosticación. normalmente, sí. Es que con el Sí. registro del bebé, Felipe, es que hay acceso al sistema de salud, Claro. entre otras cosas. Claro, claro. Pero sí había, especulando por supuesto y con respeto para no revictimizarla, había conflictos aparentemente por lo que usted cuenta con su pareja o su expareja, pues seguramente eso podría haber llevado a la jueza a tomar la decisión de que no lo registraba todavía. Sí, probablemente, pero como dice María Consuelo, Probablemente, raro porque pues es que todo esto es especulación, ¿no? ese procedimiento se suele llevar a cabo en los hospitales o en las clínicas Claro, se hace donde inmediatamente. ocurre el parto. Y en una ciudad como Cúcuta, porque claro, puede ser que algunas personas que pues se producen nacimientos en zonas rurales o en municipios pequeños, pues seguramente ese procedimiento no se realiza de esa manera, pero en Cúcuta es muy probable que se haga Entonces, así. a la pregunta de por qué no lo registraron, no tengo la más mínima idea. Lo que sé es que es un procedimiento que se hace con mucha facilidad y con mucha agilidad cuando hay un bebé, inclusive en camino, que se comienzan a preparar, se hace usualmente en la clínica. Son las 7 de la mañana, 8 minutos en segundos. Información desde Washington y desde Caracas, alrededor de los petroleros y de las nuevas amenazas del presidente Donald Trump. Estás escuchando Blue Radio. Estamos en la época más feliz del año, porque es el momento de compartir en familia, es el momento de hacer balances y de emprender propósitos. Les deseo una feliz Navidad a todos quienes nos ven a esta hora, a quienes son nuestros seguidores, y un próspero año 2026 desde Blue Radio. El presidente Trump había dado la orden de un bloqueo a todos los buques petroleros que entren o salgan de Venezuela, que significa, por supuesto, un golpe a las exportaciones, a las finanzas de Maduro, que esta mañana se está defendiendo y está anunciando intervención militar, vigilancia militar a todos los petroleros que saquen el hidrocarburo desde Venezuela. Maduro está buscando apoyo, dijo en las últimas horas, le pidió apoyo a militares colombianos, que es un mensaje que ojalá no le copie nadie, ni más faltaba irnos a meter en una guerra que no es nuestra y menos para defender a un dictador. Hola, soy Camila Carvajal, periodista aquí en esta casa en Blue Radio en Mañanas Blue, y un año más cambia el calendario. Feliz 2026 para todos, ya deseándoles una feliz Navidad, un feliz año nuevo que cambia el calendario, pero no los sueños, no las metas y mucho menos la alegría que les deseamos aquí en Mañanas Blue.
Siguen los bombardeos a lanchas del narcotráfico. El más reciente, en las últimas 24 horas, fue informado por el Comando Sur de los Estados Unidos. Habría ocurrido en aguas internacionales, aparentemente entre México y Colombia. Ataque número 26, con 4 muertos. Ya van 99 desde que hace 5 meses comenzaron estos bombardeos norteamericanos, no solo en el Caribe, sino también ahora en el Pacífico. Navidad, para nosotros los creyentes, es el nacimiento de Jesús en el pesebre. Eso tiene una verdad existencial muy fuerte. Es descubrir que los seres humanos no estamos solos, que los seres humanos tenemos siempre ayuda. Es descubrir que hay la posibilidad de dones, de regalos para todos. Por eso hoy quiero invitarte a ser solidario, a contribuir con otro, con una sonrisa, con un abrazo, hacerle sentir a otro que no está sola. Esa es la experiencia de Navidad. Y nada, quiero pedir a la vida, al Dios en el que creo, que venga sobre ti todos los dones, todas las bendiciones que tú necesitas. ¡Feliz Navidad! El presidente Trump, en su discurso de fin de año anoche, no le declaró la guerra a Venezuela, no ordenó una intervención militar, como se había dicho extraoficialmente en Washington durante todo el día. Fueron 20 minutos el discurso de Navidad del presidente Trump, que tenía al mundo con la expectativa de qué iba a hacer con Maduro y con Venezuela. No mencionó ni a Maduro ni mencionó a Venezuela, aunque dijo, y es una cifra que se sacó de la manga, que había acabado con 8 guerras en 8 meses. Fue un discurso enfocado en asuntos domésticos, en economía, en migración, muy duro criticando al presidente Biden con su popularidad en mínimos. El presidente Trump exagerando sus logros en un discurso a la nación en donde dijo, y le están haciendo el fact-checking, la verificación de datos esta mañana, dijo muchas mentiras. Hola, soy Ricardo Orrego y hoy quiero entregarles la mejor noticia del año. Llegó Navidad, se acerca el momento para compartir en familia, para celebrar de corazón, para entregar el alma y sobre todo agradecer por las cosas buenas, por las no tan buenas. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 13 minutos. En estos días de novena, he estado pensando mucho cuál es el sentido, cuál es el mensaje de Navidad. Y creo que el más contundente, tal vez el más claro, es que lo sagrado se hace presente en lo sencillo. Yo sé que eso no es fácil de entender para nosotros, que somos hombres y mujeres de esta época tecnológica, tan acelerada, tan ruidosa, que estamos acostumbrados a creer que lo valioso siempre viene envuelto en algo complejo, en exceso, en espectáculo. Entonces nos cuesta entender que en lo sencillo se revele lo fundamental. Nos han enseñado a buscar sentido en lo grande, en lo visible, en lo que impresiona, y por eso lo sencillo puede parecernos insuficientes, a veces hasta despreciable y sospechoso. La Navidad no ocurre en las parafernalias más sofisticadas, ni en las construcciones académicas más incomprensibles. Tampoco se instala en los espacios cargados de lujo, solemnidad o poder. Ocurre más bien en lo pequeño, en lo frágil, en lo que no hace ruido. Esa es la simbología contundente del pesebre. Un Dios que irrumpe desde arriba y se manifiesta desde abajo, en lo simple, al ras de la vida, en la precariedad de un establo, en la cotidianidad de una familia común. Entonces, creer en Navidad no es repetir la tradición, ni defender la fecha en el calendario. Yo creo que es asumir un estilo de vida. Y ese estilo de vida implica que quien dice dejarse interpelar por la Navidad cree en la sencillez como una forma de estar en el mundo. Y eso así parece lindo simplemente, pero no. Yo creo que ser sencillo en este mundo es toda una opción. Porque la sencillez nos desarma, nos quita máscaras, nos obliga a revisar nuestras prioridades y a preguntarnos qué tanto de lo que hacemos es realmente necesario. La sencillez nos confronta con preguntas incómodas, y te las hago.
¿Cuánto de tu vida está llena de cosas que no necesitas? ¿Cuánto tiempo inviertes en aparentar lo que no eres? ¿Cuántas veces confundes valor con éxito, sentido con reconocimiento? ¿Cuántas veces tú vives acumulando objetos, compromisos, expectativas y en ese afán se te va la vida sin darte cuenta de que lo esencial sigue esperando en lo pequeño? Insisto, y te lo dejo subrayado para que hoy te cuestiones. La Navidad nos recuerda que lo importante, que lo fundamental, que lo sagrado se manifiesta en lo sencillo. Estás escuchando Blue Radio. El presidente Trump había dado la orden de un bloqueo a todos los buques petroleros que entren o salgan de Venezuela, que significa, por supuesto, un golpe a las exportaciones, a las finanzas de Maduro, que esta mañana se está defendiendo y está anunciando intervención militar, vigilancia militar a todos los petroleros que saquen el hidrocarburo desde Venezuela. Maduro está buscando apoyo, dijo en las últimas horas, le pidió apoyo a militares colombianos, que es un mensaje que ojalá no le copie nadie, ni más faltaba irnos a meter en una guerra que no es nuestra y menos para defender a un dictador. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Pablo Tibaquira Celis, director de Visual Radio, todo lo que ustedes ven a través de nuestro canal de YouTube y DTU. Y desde aquí quiero agradecerles, primero por vernos, por elegirnos, por compartirnos, gracias por eso. Y segundo, feliz Navidad para todos, que los sueños se cumplan, que los deseos del corazón lleguen. Hay que agradecer, no importa cómo haya sido el año, lo más importante es agradecer por lo que pasó en este 2025. Feliz Navidad para todos, gracias por estar acá. Nos han enseñado que necesitamos permanecer en relaciones, en proyectos, en situaciones. Y la verdad es que a veces, cuando esas personas, cuando esas relaciones, cuando esas situaciones nos hacen daño, han cumplido su ciclo, definitivamente no aportan nada, al contrario, nos drenan, es necesario soltarlas. No tengas miedo de decir, se acabó. No tengas miedo de decir, hasta aquí. No tengas miedo de decir, yo quiero iniciar un nuevo proceso, una nueva manera. Soltar es sano. Soltar te libera. Soltar te hace abrirte a nuevas experiencias. A veces, por tener la mano ocupada, no puedes alcanzar nuevas realidades. Hoy te invito a pensar, a evaluar y a dar gracias. Y desde esa actitud a tomar la decisión de que tienes que soltar, porque no puedes seguir sufriendo por ello. ¡Ánimo! ¡Tú sabes! Hola, hola, soy Cristina Vargas, productora periodística en Visual Radio y deseo para todos ustedes que en estas festividades el amor, la alegría y la unión abrace cada uno de sus hogares y que este nuevo año traiga consigo nuevas oportunidades, armonía y motivos para sonreír. Siguen los bombardeos a lanchas del narcotráfico. El más reciente, en las últimas 24 horas, fue informado por el Comando Sur de los Estados Unidos. Habría ocurrido en aguas internacionales, aparentemente entre México y Colombia. Ataque número 26, con 4 muertos, ya van 99. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 19 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de la Copa Colombia. Primero lo deportivo, donde debería quedar todo este tipo de escenarios, lamentablemente no pasa en Colombia. Fue la final, fue el juego de vuelta, el global estaba 0-0, un clásico paisa, segundo pulso entre Medellín y Nacional. El local era el rojo, el poderoso de Antioquia. Y en la cancha, la victoria fue para el verde con gol de Andrés Felipe Román. Suficiente para certificar con ese 1-0 el primer título verde frente a su rival de casa, el Independiente Medellín. Sí, ya se habían visto, primer título por Copa, porque se habían visto en 2004 por disputa de estrella, de liga, y en esa ocasión fue el Medellín el ganador. Así que tuvo ese sabor de revancha, se sacó la espinita, deportivamente hablando, el conjunto verdolaga. Pero eso parece que desató claramente la furia de los desadaptados. No.
de los delincuentes que se ponen una camiseta y entran a un estadio a hacer de las suyas. Desmanes, caos, disturbios, premiación suspendida, pólvora, bengala, todo mal en medio de una final donde el fútbol pasó a un segundo plano, que generó incluso que la entrega del trofeo, el octavo de Copa Colombia para Nacional, se diera ya con el estadio vacío. Una pena absoluta que los violentos sigan ganando terreno. Para Nacional, tercera Copa Colombia consecutiva de las 8 alcanzadas y además, oigan bien, se consolida como el más ganador en la historia de los clubes en Colombia. 37 trofeos oficiales en sus vitrinas. Así que para el verde, para los hinchas del Nacional, felicitaciones. Se llevan la última corona del año en Colombia, la de la Copa Colombia. Y para los violentos, otra vez una tarjeta roja que parece simplemente ser un simbolismo porque se ha vuelto paisaje que de nuevo ganen el partido. Ese resultado terminó 59-0. Sí, 59 heridos versus 0 detenidos. Una verdadera vergüenza en medio de la furia que se desata en los escenarios donde solamente el deporte, la alegría debería reinar. Lamentablemente, los violentos siguen dejando su huella. En la liga, a propósito de celebraciones, el campeonato del Junior de Barranquilla no para porque fue una noche de fiesta, de gala y color en la ventana de los campeones, allá en el Gran Malecón de Barranquilla la Bella. Todo el plantel de jugadores, los directivos y miles de hinchas montaron carnaval en la aleta del Tiburón, destaparon la estrella 11, Teo, Paiva, Enamorado, Charay, el profe Arias, los más ovacionados en medio de la fiesta con la reina del carnaval, Michelle Chal Fernández, también allí celebrando esta nueva medalla obtenida. La 11, ahora dice el Junior que va por la número 12, el reto de la 12ª y claro, la Libertadores en 2026. A propósito del torneo continental, hoy serán los sorteos, los preliminares, esta fase preliminar de copas, tanto de Libertadores como de Sudamericana en Paraguay. Sobre las 10 de la mañana de nuestro país, Conmebol comenzará la ceremonia y 6 equipos colombianos, recordemos, están en esa ruta, en esa galería. Por Sudamericana, Nacional, Millonarios, Bucaramanga y América. Ellos tendrán un sorteo en el que se enfrentarán de manera directa, a partido único. Avanzará a fase de grupos el que lo gane. Veremos a quién y cómo será el cruce entre estos 4 equipos colombianos. Mientras que por Libertadores, a fase 2, esperarán Medellín y Tolima, sus rivales. Esto por la reclasificación. Poderosos y Pijaos tienen cupo a la Libertadores. Esta sí es una fase de ida y vuelta. Hoy conocerán sus rivales los equipos colombianos. El Medellín y el Tolima están en el bombo 1, mientras que Santa Fe y Junior, los campeones de 2025, no conocerán aún en este sorteo los equipos que tendrán que enfrentar en la fase de grupos. Eso se sabrá en el próximo sorteo, así que santafereños y junioristas simplemente a aguardar. Más adelante hablaremos de Richard Ríos, su gol con el Benfica, de Carlos Cuesta y Carlos Andrés Gómez en la final de Copa de Brasil y una NBA que tuvo noche vibrante en el mejor baloncesto del mundo. 7:23 los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Hola, hola, mi nombre es Jessica Gutiérrez, periodista de Blue Radio y quería desearles a todos los oyentes una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Espero que nos sigan sintonizando y viendo por acá en YouTube porque en Blue le ponemos cara a la radio. Siguen los bombardeos a lanchas del narcotráfico. El más reciente en las últimas 24 horas fue informado por el Comando Sur de los Estados Unidos. Habría ocurrido en aguas internacionales, aparentemente entre México y Colombia. Ataque número 26, este con 4 muertos. Ya van 99 desde que hace 5 meses comenzaron estos bombardeos norteamericanos, no solo en el Caribe, sino también ahora en el Pacífico.
El presidente Trump, en su discurso de fin de año anoche, no le declaró la guerra a Venezuela, no ordenó una intervención militar, como se había dicho extraoficialmente en Washington durante todo el día. Fueron 20 minutos el discurso de Navidad del presidente Trump, que tenía al mundo con la expectativa de qué iba a hacer con Maduro y con Venezuela. No mencionó ni a Maduro ni mencionó a Venezuela, aunque dijo, y es una cifra que se sacó de la manga, que había acabado con 8 guerras en 8 meses. Fue un discurso enfocado en asuntos domésticos, en economía, en migración, muy duro criticando al presidente Biden con su popularidad en mínimos, el presidente Trump exagerando sus logros en un discurso a la nación en donde dijo, y le están haciendo el fact-checking, la verificación de datos esta mañana, dijo muchas mentiras. Hola, soy Jennifer Smith, presentadora de La Calle La Manda Más, emisora hermana de Blue Radio, y por aquí paso para desearles una feliz Navidad. Esta es la época favorita del año, época para perdonar, para amar y compartir con los seres que amamos. Al final del día, lo que realmente importa es disfrutar y compartir tiempo con esas personas que son especiales para nosotros. A disfrutar de esas fechas en familia. Feliz Navidad, les desea Blue Radio. 7 de la mañana, 26 minutos. La Iglesia Católica Padre está aclarando que el audio del padre, del párroco de Buenos Aires, invitándole a los militares y policías a que se rindieran, a que no respondieran con fuego el ataque de los disidentes de las FARC, allí en el departamento del Cauca, que el audio es original, pero que es que el padre Winston estaba en ese momento presionado por los disidentes de la Sin duda, Néstor, yo imagino la situación, estos disidentes con armas, con fusiles, te amenazan y tú, bueno, ¿qué puedes hacer, Néstor? No olvides, Néstor, que estaban a merced realmente de estos bandidos, ¿no? Entonces, 10 horas duró el ataque de la disidencia de las FARC, que fue ayer catalogada como una toma guerrillera. Nos explicaba ayer, Néstor, el comandante de policía, la diferencia entre un hostigamiento y la toma guerrillera. Es el tiempo que se demora. Néstor, estos sacerdotes, esos presbíteros son hombres valientes, valiosos, que acompañan a la comunidad y que siempre hay que entender su situación. Es decir, no es fácil estar en una situación como esa. Pues imagínese la escena, padre, es su colega, el padre Winston, rodeado de guerrilleros, diciéndole a los guerrilleros, como en una película, diga lo siguiente. Con fusil en mano. Y le entregan el libreto. Y eso evidentemente fue lo que pasó. Hugo Mario Palomar. Néstor, 48 horas después del ataque terrorista de las disidencias de las FARC contra la población de Buenos Aires, Cauca, sus habitantes están regresando a la cabecera del municipio. Allí lo que han encontrado son casas convertidas en escombros y todas sus pertenencias completamente destruidas. Un ataque de casi 10 horas de las disidencias de alias Iván Mordisco, con ráfagas de fusil, con drones y cilindros cargados con explosivos, que destruyó la estación de policía, una decena de viviendas vecinas a la estación, la Casa de la Justicia, el Banco Agrario y la sede de la alcaldía. 17 policías defendieron la estación, no se rindieron, a pesar del llamado que hizo a través de los altavoces de la Iglesia del Pueblo el padre Winston, el párroco de Buenos Aires. El sacerdote, intimidado por los terroristas, hizo un llamado a los uniformados para que depusieran sus armas y se entregaran. Obviamente el pueblo también retirarnos, tenga la bondad, que ellos van a respetar la vida, ellos respetan la vida, ellos dan garantía de que respetan la vida. Entonces, dame la palabra a ustedes, querida policía, para que se entreguen y respeten la vida, ellos respetan la vida. Así que, querida policía, entréguense por favor, entreguen los fusiles, tenga la bondad y así no se causa más daño. La Iglesia Católica desde Popayán, desde la diócesis de la capital caucana, confirma que el sacerdote se encontraba amenazado, casi encañonado por los terroristas, versión que confirma el propio alcalde de Buenos Aires, Cauca, Paulo César Cerón. Pocas son las explicaciones que ha entregado hasta el momento el Ministerio de la Defensa sobre el apoyo militar que tardó varias horas en llegar al municipio que estaba siendo atacado. El ministro Pedro Sánchez ha confirmado que está plenamente identificado el terrorista que dirigió este ataque contra este municipio norte caucano.
y por alias Max, quien participó en ese ataque criminal contra la población de Buenos Aires, Cauca. El explosivista, hay una recompensa de hasta 500 millones de pesos. Estas personas no solamente pusieron en grave riesgo la vida de nuestros niños, de nuestros campesinos, de la gente más humilde en Buenos Aires, sino que también cometieron delitos como la perfidia, porque se hicieron en algunas ocasiones pasar como personas protegidas por el VIH, vistiéndose de civil para hacerse pasar como campesinos. En una clínica de Cali permanecen los 8 policías heridos en este ataque terrorista. Uno de ellos permanece en la unidad de cuidados intensivos. Su estado es crítico, su pronóstico es reservado. Néstor. Hugo Mario, gracias. 7 de la mañana, 29 minutos. Dice el ministro que ya está identificado el alias, pero el alias sigue operando y sigue haciendo su terrorismo. Monseñor Omar Sánchez es el arzobispo de Popayán, que se encuentra esta mañana en el departamento del Cauca. Monseñor, buenos días. Néstor, muy buenos días. Buenos días a su equipo de trabajo y a su audiencia. Monseñor, ¿usted ya pudo hablar con el padre Winston? Sí, realmente casi inmediatamente, una vez que se restablecieron las posibilidades de comunicación, tuve contacto con él y le pregunté cómo estaba y cómo era o cómo se había desarrollado ese momento. ¿Y qué le dijo a él sobre ese famoso audio en donde él le dice que ellos, los guerrilleros, los terroristas, respetan la vida y le pide a los policías que no ataquen? ¿Qué era lo que estaba pasando en ese momento en Buenos Aires, Monseñor? En realidad, para que la audiencia entienda el contexto, ninguno de nosotros somos formados en contextos de guerra. Nosotros, aunque los sacerdotes aquí, la mayoría han tenido que lidiar con eso. Yo trabajé en el Catatumbo, uno se va habituando a cosas, pero nosotros no somos de formación de guerra, así que para nosotros los disparos, un bombardeo de esa altura y de esas dimensiones, pues como a cualquier otro civil le intimidan. Pues evidentemente los parlantes de una parroquia para diciembre se dejan notar más, porque lo primero que hacen es en la mañana poner la música, los villancicos, y seguramente ellos detectaron que estaba esa posibilidad, porque por ejemplo en Jambaló, donde también fue muy brutal esa acción, en Jambaló ellos usan unos parlantes para pedirle a la gente que se vaya y para atemorizar y por otro lado decirle a la policía que debe rendirse, que le van a respetar la vida, porque evidentemente ese es uno de los propósitos, hacerse a esas armas, hacerse a unos policías. En fin, esa es una meta de la propuesta, de la incursión. Entonces, el sacerdote pues empieza las horas, el tiempo que empieza, es que es demoledor. Uno viendo por televisión esta guerra es siempre virtualidad, pero sintiendo el rigor de eso, un actor armado al lado de uno que están disparando, eso Monseñor, no, psicológicamente el padre no da Winston, margen. ¿El padre Winston le describió a usted eso? ¿Los guerrilleros se meten en la casa cural? Se metieron a su casa con el libreto de lo que tenía que decir. Pues claro, entonces le dicen, dígale a la policía. En ese momento él, a lo mejor ya uno en frío puede decir, pues dígaselo usted. Pero bueno, es que un grupo de personas de ellos, de los guerrilleros, entraron, pues eso intimida, porque está fuera, ya el contexto es brutal, ya es intimidante, y entran a su casa y le piden que diga esto. Pues evidentemente no tiene otra opción, porque digamos, en cierto sentido, una persona no alcanza a elaborar la dimensión de lo que tiene que decir, pues le parecen razonable incluso a cualquier persona desprovista decirle, les van a respetar la vida. Si el ataque es tan brutal, uno dice, los van a eliminar a todos. Entonces, de modo espontáneo e intimidado, pues finalmente termina haciendo o recibiendo una orden y la cumple. Pero eso tiene un contexto psicológico, tiene un contexto... Pues claro. Pero Monseñor, no se preocupe mucho en aclarar que yo entiendo
que pues el padre Winston no tenía un camino diferente. Pues es un constreñimiento violento. O si no lo matan. Por lo que usted me dice, era o dice lo que le decimos o lo matamos, ¿verdad? O lo lastiman, o bueno, no sabemos. No puedo extender, digamos, la dimensión de eso, pero que él estaba con sujetos armados en su casa diciéndole y estaba sintiendo el ataque brutal que estaba sufriendo la policía, ya seguramente habría las explosiones en el entorno, porque el daño fue muy vasto, digamos. En ese sentido, pues como les digo, en la psicología de un sacerdote siempre nuestra estructura no es para la guerra. Nuestra psicología por eso trabajamos tanto por la paz, porque si no, al final es muy doloroso lo que hemos visto en el Cauca y lo que estamos viendo y en tantos lugares donde finalmente las víctimas quedan y llegan a llorar a nuestras propias parroquias, sus desdichas, sus dolores. Sí, el ataque de la disidencia dura un poco más de 10 horas, pero ellos antes llegan y empiezan a sacar a la gente de las casas porque desde allí iban a atacar a la fuerza pública. Usted, el padre Winston, le dijo cuántos hombres se metieron a la iglesia, cuánto tiempo permanecieron allí y qué tipo de amenazas le dijeron para que él finalmente emitiera ese mensaje por el megáfono. No, en realidad yo no recuerdo si él me dijo que eran, pero creo que eran más, por lo menos eran 3 o algo así, era un grupo. ¿Y llegaron armados? Pues claro, evidentemente ellos todos están vestidos de camuflado. Sí, claro. Y entonces, pero hay un detalle que incluso me dice el padre, dice, a mí incluso me pidieron después que pasara hasta la policía, que le iban a respetar la vida. A él como sacerdote, usted pase tranquilo, vaya y dígales. Y él dijo, no, yo eso no lo voy a hacer, yo no voy a ir hasta allá. Porque evidentemente pasarse de una orilla de los ataques a la otra también pues era absolutamente absurdo. Entonces él me dice, no, yo eso me opuse. Monseñor, discúlpeme, que se pasara ¿de dónde a dónde? Pues de la parroquia y fuera hasta la estación a decirles que se rindieran. Y él dijo, yo no voy a ir hasta allá, no voy a pasar. Y ellos le decían, no le va a pasar nada, le respetamos la vida, usted vaya tranquilo. Y él me dice, no, yo en eso sí me opuse y dije, pues no voy a ir a hacer eso. ¿Y ya estaban en ese momento los disidentes atacando la estación de policía cuando le piden al párroco, por supuesto, que fuera para allá? Por supuesto. Vaya tranquilo que no le va a pasar nada a pesar de que estaban disparando contra la policía. Por eso, seguramente con el supuesto de que dejarían mientras él daba la nota, pues, es decir, son cosas que en el contexto la gente no logra analizar. Siempre la realidad es más dura de lo que parece. Estamos habituados a demasiada virtualidad y en la guerra hay decisiones muy duras y las pobres comunidades sufren unas cosas que no terminamos de entender el daño que se produce. Así que pues él tuvo la valentía de decirles que no iba a ir y pues lo que tuvo que decir lo dijo bajo esa presión. No tenía ninguna otra alternativa y pues un sacerdote nunca va a estar del lado contrario, a la vida, al derecho, a lo correcto. No, eso no está en discusión. Monseñor, usted es el superior jerárquico del padre Winston, ¿verdad? Sí. ¿Lo va a dejar en Buenos Aires o lo saca de la zona de guerra? No, por supuesto, él se queda como está el párroco de Suárez, como está el de Jambaló, que acabé de ir también allá, como está el párroco del Carmelo, que destruyeron la parroquia, todo el techo del templo. En fin, ellos permanecen porque son tan víctimas como los mismos vecindarios, las mismas personas que pierden sus casas, sus negocios. Entonces, digamos, eso no, por el contrario, es un signo de cercanía con las víctimas que están en el entorno, de responsabilidad de seguir acompañando, porque las víctimas no son solo los que perdieron negocios, casas o quedaron heridos.
para el caso de la policía, pues no son normalmente del territorio, pero acompañar la comunidad, eso da un aliento muy, muy alto, visto que después de que los hechos pasan, pues la gente se olvida, pero la compañía de un sacerdote es muy importante después de un drama como esto, es que eso es doloroso. ¿Cuántos años tiene el padre Winston, monseñor? No, él debe tener unos 35 años, es joven, es de los jóvenes. De los jóvenes. Y dejarlo en el pueblo no es arriesgar, digo porque ustedes seguramente han hecho la evaluación, monseñor, no es arriesgar su vida los señores de las FARC que siguen merodeando por todos estos municipios. En general nosotros, bueno, tengo que ser franco en eso, nosotros no somos digamos, objetivo militar para ellos. En realidad, para ellos eso tiene un costo muy alto, meterse con un sacerdote. Uno puede tener la desdicha de estar en el lugar equivocado, que o la bomba hizo un efecto contrario al que se esperaba y ser víctima de un sacerdote, pero en general como objetivo nosotros creemos, nos movemos con bastante libertad, al menos, bueno, yo siento eso, yo mismo me muevo con bastante libertad porque no consideramos que nosotros somos un objetivo de ninguna manera. Vale, ojalá. Monseñor, es un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Con todo gusto, una feliz Navidad. La historia de cómo los guerrilleros, en la increíble toma de Buenos Aires, en el departamento del Cauca, terminan metiéndose, tal vez no con muchos antecedentes, padre, con el cura del pueblo y con la iglesia del pueblo. Porque como bien dice monseñor, normalmente los presbíteros son muy respetados, porque son los que trabajan con la comunidad, son los que apoyan la comunidad. Es decir, normalmente con los presbíteros no se meten, con los sacerdotes no se meten, pero este caso llama mucho la atención y es que fueron 10 horas, Néstor, es que fueron 10 horas. ¿Tú te imaginas bajo fuego 10 horas? Es una cosa... Duraron 5 horas y media sin refuerzos. Es decir, solo 17 policías contrarrestando el ataque violento de una cantidad de disidentes en Buenos Aires. Y por eso es natural, Néstor, que el sacerdote Winston haga un llamado a la fuerza pública. Puede ser sacerdote y hay que respetarle su condición, pero ante todo es un ciudadano. Y a mí me parece que el llamado que hace él es el de cualquier ciudadano que le dice a la fuerza pública, bueno, por favor defiéndanos, por favor haga que no destruyan este pueblo. O sea, algunos que llaman la atención de que un sacerdote es totalmente natural, creo yo. Lo que dijo fue, por favor, que no respondan al ataque. Por favor, entréguense. Sí, pero Néstor, mire, el testimonio... Y entiendo, me parece que no vale la pena... Con un fusil señalándote, Néstor, amenazándote. Muy bien. Pero es que esto es la primera vez que escuchamos el testimonio de una persona utilizada como escudo. En este caso es el párroco, pero eso es lo que pasa todo el tiempo en este país. Cuando dicen, ay, es que los campesinos son infiltrados por la guerrilla, pues es que la población es escudo humano de todos estos grupos violentos y así como tenemos empatía y comprensión por este párroco, pues deberíamos entender también que cuando pasan las famosas sazonadas, hay un montón de campesinos que están igual de amedrentados, igual de aterrorizados por los violentos. Son las 7 de la mañana. No todos los lugareños están coaccionados o están presionados. Hay unos que son incluso integrantes de las estructuras. El escenario es distinto. Por eso atacan el pueblo, entre otras cosas. Claro, interesante que Monseñor Omar Sánchez dice, nosotros tradicionalmente no hemos sido objetivo militar, pero en este caso se metieron con la iglesia claramente, porque intimidar y constreñir a un párroco a que diga lo que no quiere decir, con un fusil en el cuello, es precisamente amenazarlo y meterse con la iglesia. María Consuelo, saben del poder de la iglesia porque utilizaron los parlantes de la iglesia, que es al final de lo que se trata. Imagínese, Néstor, qué hubiera pasado si el párroco se hubiera negado a emitir el mensaje. No quiero pensarlo. 7:43. Estás escuchando Blue Radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. La experiencia espiritual nos ayuda a cuidarnos. Sí, quien se ama, se cuida. Cuida su dimensión física, cuida su dimensión mental, cuida su dimensión espiritual. Es decir,
hace aquello que le genera crecimiento, que le ayuda a sanar, que le ayuda a desarrollar habilidades para enfrentar los nuevos desafíos. La experiencia espiritual, esa oración, esa meditación, esa contemplación nos ayuda a sentirnos útiles, a sentirnos capaces. Hoy te invito a dejarte cuidar. Por eso es que te aman, por eso es que han demostrado que son personas valiosas para ti y que quieren lo mejor para ti. Es tiempo de dejarnos cuidar. Es la reflexión del oracional El Man está vivo. Tú sabes. La historia que para nosotros en Colombia fue conocida primero como la tragedia de una tarde de galletas, después como una venganza contra la familia de Bedut por envenenamiento con talio, ya es una historia de reconocimiento. Esta mañana en Estados Unidos, toda clase de críticas al discurso del presidente Donald Trump. 20 minutos anoche haciendo un balance con exageraciones, con hipérboles, con verdades no probadas. El presidente Trump, especialmente con espejo retrovisor, descalificando a Joe Biden, que fue su antecesor, y no mencionó ni una sola vez ni a Venezuela ni a Maduro, en un discurso en donde supuestamente iba a declararle la guerra a Venezuela o iba a anunciar la invasión contra Venezuela. 7:45 desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buen día. Así se ve el pánico presidencial. Está titulando esta mañana la revista The Atlantic. O también está Trump le dice a Estados Unidos: estoy arreglando el desastre de Biden, en un discurso en horario estelar repleto de gráficos. Eso dice el titular extenso hoy del diario New York Post, que es cercano al mandatario estadounidense, porque este fue un discurso respaldado en bastantes recursos gráficos a lo largo de los 20 minutos. Otros titulares son más banales o divertidos, recogiendo reacciones de televidentes que se quejaron porque Trump interrumpió el final de la temporada de la serie Survivor, que es la versión gringa del desafío. Pero también en redes, periodistas, colegas de medios como Reuters, Axios, News Nation, entre otros, han destacado el hecho de que Trump no pronunció ni una sola vez a Venezuela, ni muchísimo menos una supuesta declaración de guerra que anticipó un expresentador de Fox News, el conservador Tucker Carlson, quien es visto como cercano al movimiento MAGA y al movimiento de América Primero. Pues nada, el discurso fue un repaso rápido, a ratos demasiado rápido, porque incluso parecía que Trump estaba leyendo acelerado para no pasarse de los 20 minutos, en donde relató cómo recibió prácticamente un país en llamas que tuvo que arreglar. Good evening, America. 11 months ago, I inherited a mess, and I'm fixing it. When I took office, inflation was the worst in 48 years. Así arrancaba el presidente Trump. Buenas noches, América. Hace 11 meses heredé un desastre y lo estoy arreglando. Cuando llegué al poder, la inflación era la peor en 48 años. Causó que los precios fueran los más altos nunca antes visto, haciendo la vida de los estadounidenses mucho más costosa, decía el presidente Trump. Esta crítica a Biden ya es una impronta de su discurso, del discurso trumpista. Es más, en la Casa Blanca, en el llamado Paseo de la Fama Presidencial, donde hay portarretratos de los distintos mandatarios de Estados Unidos, el presidente Trump puso abajo del retrato de Biden, que realmente no es el retrato de Biden, sino el bolígrafo o el autopen, el Auropen, una placa donde dice que Biden es el peor presidente en la historia de los Estados Unidos y que llegó a la presidencia a través del fraude más grande en la historia del país. Pero volviendo al discurso, no mencionó directamente a los bombardeos a embarcaciones, aun cuando minutos antes de empezar a hablar, el Comando Sur reportó un nuevo bombardeo en el Pacífico, el ataque número 26, dejando 4 muertos para un total de 99. Pero sí dijo que han reducido en un 94% el tráfico de drogas por vía marítima. Ni remotamente mencionó un escalamiento militar con Venezuela, al contrario, dijo que se ha dedicado a hacer la paz, 8 acuerdos de paz, y que por primera vez llevó la paz al Medio Oriente, refiriéndose a Israel y Palestina, concretamente en la Franja de Gaza. Tampoco mencionó el bloqueo a los petroleros sancionados, a los buques que entren y salgan de Venezuela, aunque horas antes de su discurso sí lo mencionó en una conversación con los medios. Just a blockade, not going to let anybody going through that shouldn't be going through. You remember they took all of our energy rights, they took all of our oil from not that long ago.
Es simplemente un bloqueo, no vamos a dejar que nadie que no pueda pasar pase o entre allí. Ellos se llevaron todos nuestros derechos energéticos, nos quitaron todo nuestro petróleo hace mucho tiempo, se lo llevaron ilegalmente, decía el presidente Trump. En su discurso también, más tarde, mencionaba, por ejemplo, un bono para los guerreros o un dividendo para los guerreros, que es una especie de bono navideño para más de 1 millón, cerca de 1.400.000 miembros de las fuerzas militares de Estados Unidos por $1.776. También destacó su política arancelaria, particularmente las tarifas establecidas el llamado Día de la Liberación el 2 de abril. Dijo que eso le había significado miles de millones de dólares a los Estados Unidos en ingresos de países que los habían estado saqueando durante décadas. Una vez finalizado su discurso, el presidente Trump se volteó hacia la prensa y les dijo: ¿ustedes creen que eso fue fácil? Y se tomó un sorbo de Coca-Cola Light antes de salir del salón diplomático desde donde grabó sus palabras. Néstor. Juan Camilo, que no haya mencionado a Venezuela, que no haya hablado de Maduro a pesar de la expectativa, ¿es bueno o malo? Yo creo, Néstor, que sencillamente este era un discurso que no se iba a enfocar en eso, que era un discurso hecho para el pueblo estadounidense, muy local, y eso lo había dicho el mismo Trump antes de dar el discurso, y lo había dicho la misma Casa Blanca. Quienes crearon las expectativas, pues sí, Estados Unidos tomó medidas, pero realmente fueron las voces al margen de la administración las que empezaron a crear esas expectativas de que iba a haber un anuncio sobre Venezuela. El señor Tucker Carlson, que es ese de quien usted habla, el de Fox, es el gran derrotado de las últimas horas, ¿no? Juan Camilo. Te escucho, Néstor, no te escuché en ese momento. No, sí, no. Dime. Pregunto, te digo, que el señor Tucker Carlson de Fox es el gran derrotado con el discurso de Trump, que no mencionó nada de lo que había anticipado Carlson. Claro, Tucker Carlson quedó como el difusor de la fake news, porque él fue el que dijo, aunque hay que decir también que Tucker ya lleva un tiempo separado de la administración. Trump ha sido crítico, por ejemplo fue muy crítico del bombardeo de Irán, está peleado con la administración, pero por supuesto que él quedó como el gran mentiroso por haber difundido esa versión que sí hay que decir que todo el mundo despertó las alertas en todo el mundo. Así es, Juan Camilo, gracias. Desde Washington, 7 de la mañana, 51 minutos. Mientras Trump le hablaba a Estados Unidos, Maduro anoche le hablaba a Colombia. Está pidiéndole a los militares colombianos lo que ha llamado él, Maduro, la unión perfecta, cooperación militar. Habla de la Gran Colombia y del apoyo desde Colombia que necesita para enfrentarse a Estados Unidos. En Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, nuevamente Nicolás Maduro muestra o afirma tener buena comunicación con militares colombianos para ahora pedir el apoyo e incluso la unión con Venezuela y estar preparados en caso de que toque defenderse. No solo a defenderse a ambos países, sino a la región como tal de las amenazas o advertencias norteamericanas que desde agosto, pues recordemos, mantienen esta presencia armada ya casi que permanente allí en el Mar Caribe. Insistía Nicolás Maduro que Venezuela tiene en este momento el nivel de unión nacional más poderoso y que tiene el objetivo de hacer respetar su soberanía. Y a su vez, pues llama a las fuerzas militares colombianas a la unión perfecta en favor de ambos. Pero además de esa unión militar de la que habla o propone, cree también Nicolás Maduro que es necesario una unión del pueblo y de las fuerzas sociales y de las fuerzas políticas colombianas con las venezolanas. Y la mayor garantía que tenemos de paz, estabilidad, respeto en el mundo es la unión. Por eso mi llamado hoy, a 200 años de la aprobación de la ley fundamental fundadora de Colombia, la Grande, ratificado con amor profundo de gran colombiano que me siento, al pueblo de a pie de Colombia, a sus movimientos sociales, a sus fuerzas políticas, a los militares de Colombia que conozco muy bien, los llamo a la unión perfecta con Venezuela, para que nadie ose tocar la soberanía de nuestros países y para ejercer el dictamen de Bolívar de unión permanente y de felicidad Un compartida. llamado que se da en el contexto de mayor presión norteamericana, enfocada ahora en impedir la llegada y salida de buques petroleros, algo que PDVSA asegura que se mantiene con normalidad. Sin embargo, un informe del New York Times señala que al menos 3 buques que salieron del puerto de Jose, que es al oriente de Venezuela, con uria, con coque de petróleo y otros productos derivados del crudo, con destino a mercados asiáticos, salieron, sí, de los puertos venezolanos, pero escoltados por fragatas de la Armada venezolana en su recorrido por el Mar Caribe. Ahora, lo que no hay es claridad si esos buques están en la lista de petroleros sancionados que Estados Unidos amenaza con incautar, como ocurrió hace 2 semanas con el Skipper. En respuesta, pues Nicolás Maduro insiste que la ley está del lado de Venezuela y que no tiene sentido frenar el comercio marítimo. Nosotros estamos en nuestra ley
Además, el derecho internacional nos ampara, nos protege, porque es ilegal de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas y a todos los acuerdos internacionales pretender impedir el libre comercio naval en los mares y océanos del mundo. No es tiempo de corsarios, ni de patente de corso, ni de piratería, no. Y Venezuela seguirá comerciando todos sus productos. En este momento Venezuela produce, Néstor, sobre 1 millón de barriles diarios y la mayoría de las exportaciones van a China u otros mercados asiáticos. Por cierto, también destacar que Nicolás Maduro, buscando pues mayor apoyo diplomático e internacional, conversó con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para alertarlo sobre esta escalada de amenazas de Estados Unidos, y según la versión de Venezuela, la respuesta de Guterres habría sido pedir moderación, reducir tensiones y preservar la estabilidad regional. Néstor. Santiago, gracias. Maduro viene hablando hace rato, Felipe, de cómo es cercano a los militares colombianos y de que habla con generales colombianos. Espero que nadie en Colombia, Felipe, vaya a cobrar, a contar y a aceptar, a comprar esta teoría demencial de la Gran Colombia y de la Unión Perfecta para ir a apoyar militarmente a Venezuela, ¿no? Bueno, el presidente colombiano ha hablado muchas veces de la Gran Colombia, ¿no? Sí, Felipe, insiste casi a diario en el tema de la Gran Colombia. Pero voy a ver, no sé, Felipe, si está relacionado directamente con el tema de Venezuela. Voy a ver, Felipe, el vaso medio lleno. Ayer, por primera vez, el presidente Petro reconoció que Maduro es un dictador. Sí. Dicho eso, me parece... exoneró del narcotráfico, eso sí. Dijo, no, es un de acuerdo, dictador, pero me parece... Sí, que era dictador, pero no narcotraficante. Felipe, sí, lo que sea, pero después de decir que Nicolás Maduro es un dictador, este es un parteaguas, no vamos a ir a poner el ejército de Colombia para ir a defender un dictador. Espero yo, ¿no? Pues sí. Eso esperamos todos los colombianos. Y es que yo no veo al ejército colombiano vinculado en un conflicto con Venezuela, aún si el propio comandante en jefe le da la orden. Yo no lo veo. Acuérdese que hace un par de semanas oímos unas fuertes declaraciones, curiosamente, del ministro de Defensa diciendo nosotros no tenemos nada que ir a hacer allá, nosotros nos vamos a meter allá, ¿no? Entonces, ahora estos son los gritos esos que dan estos dictadores y todos estos zurdos ahí que dicen que no se cree, que es la Gran Colombia, pero eso es retórica, Néstor. Claro que hay coincidencias, claro que ambos hablan de la Gran Colombia, pero también me parece que por fortuna el presidente Petro parece tomar un poquito de distancia del dictador de Nicolás Maduro. Sí, así como se puso de acuerdo con el presidente Trump hace 5 días sobre el tema del fentanilo. El presidente va girando ahí lenta, imperceptiblemente, ¿no? Como el aluvión, pues, pero bueno. Pero como el aluvión va el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, ¿no? Porque, pues, digamos, cada vez eso va escalando y, pues, cada vez estamos más cerca de que haya un conflicto militar realmente, porque eso que se anunció, por ejemplo, ayer, de que, bueno, el gobierno de los Estados Unidos, por una parte, diciendo que iba a interceptar los buques que llevaran petróleo venezolano, y el gobierno venezolano anunciando que su armada iba a escoltar a esos buques, pues es el preludio de una confrontación inevitable, frente a la cual yo creería, Néstor, y esperaría, como lo están señalando ustedes, que el gobierno colombiano y la fuerza pública y el Estado colombiano se mantenga como lo tiene, como es su obligación en asuntos internacionales, que es manteniendo la neutralidad. Es que la neutralidad es un principio del derecho internacional que solo se puede romper en el caso de Colombia, por ejemplo, con una autorización del Senado de la República, porque cuando un país rompe la neutralidad, pues se mete en el conflicto. Es tanto como declararle una guerra a otro país. Entonces, pues bueno, yo espero que nada de esto pase, pero desafortunadamente estamos cada vez más cerca. Pase, pero también es un hecho que el presidente en distintos discursos ha sido muy solidario con Venezuela y plantea la hermandad de la memoria histórica de Bolívar y la Gran Colombia, y permanentemente está haciendo defensa de la soberanía venezolana. Pero de ahí a meter la nariz en un tema militar, María Consuelo. Ojalá que eso no vaya a suceder, ojalá que eso no vaya a suceder. Lo máximo. Pero máximo, Néstor, ¿qué ha llegado a ser? Sí lo ha insinuado, retóricamente. Hoy, de acuerdo. Hoy sí, claro, con aquello de que se desperta. Hay que bajar la temperatura de las sábanas. ¿Qué me dice Andrés?
Que con aquello de que se despertaría el jaguar, acuérdese que él dijo que si el águila osa atacar, ya se me olvidó cómo era toda la fauna que había involucrada en esa metáfora, que si el águila pero que se despertaría el jaguar. El jaguar, el osito de peluche se despierta, no sé, mencionó todos los pero animales lástima que como dijo muy bien Luis Fernando Trejos, que es un experto en el conflicto armado colombiano, profesor de la Universidad del Norte, dijo, bueno, las disidencias atacaron durante 10 horas a Buenos Aires, Cauca, y el jaguar no se despertó. Sí, me da la impresión de que el jaguar esta mañana está despierto porque está trinando esta madrugada el presidente Gustavo Petro. 7:59 minutos. Pero Néstor, en estricto sentido, una declaración como la del presidente Maduro, bueno, el dictador Maduro mejor, claramente lo que busca es confundir a los Estados Unidos, y yo creo que los Estados Unidos pueden estar confundidos, y por eso las señales que ha estado dando el presidente Gustavo Petro, llamando a Maduro dictador, solidarizándose con la lucha de los Estados Unidos contra el fentanilo, pero también las declaraciones del ministro de Defensa, que yo creo que está en mora de dar una nueva declaración nuevamente, distanciando a sus generales, distanciando a su ejército de cualquier invitación indebida del señor Maduro. Ojalá. 8 en punto, en segundos. La historia de Medellín esta mañana después de los disturbios hasta las 12 de la noche en la celebración del Atlético Nacional. Estás escuchando Blue Radio. Hola, soy Liz Castrellón, productora de Mañanas Blue, y quiero desearles unas felices fiestas, que coman muchos buñuelos, que coman mucha natilla y que sean muy felices. Bye. La historia que para nosotros en Colombia fue conocida primero como la tragedia de una tarde de galletas, después como una venganza contra la familia de Bedut por envenenamiento con talio, ya es una historia de reconocimiento mundial, bautizada esta mañana por la prensa en Londres como la asesina de las frambuesas. Así están contando en Reino Unido la historia de Zulma Guzmán, la mujer acusada por la fiscalía en Colombia, de enviar frambuesas de regalo que estaban envenenadas con talio a la casa de la familia de Bedut, un regalo que mató a Inés y a Emilia y dejó muy grave